Bueno, hermanos, ahora voy a leer Santiago 2, del 14 al 26, que se llama La fe sin obras es muerta. Dice: hermanos míos, ¿de qué os aprovecha si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, si no ti- Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblas. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, asimismo también la fe sin obras está muerta. Bueno, mis hermanos, aquí está claro que habla de la fe sin obras es muerta. Porque para decir que yo tengo fe es una palabra solamente. Todos saben que la fe es creer algo, aunque no lo vea, aunque yo no lo vea, yo lo creo que así va a ser. Ya lo sé, lo creo. Es un fe. Pero si yo digo que tengo fe, pero no hago nada al respecto, no hago nada. No es nada, es solo una palabra muerta, como todas las palabras del mundo. Cuando dicen que tienen amor, dicen yo te amo, pero en realidad no aman, solo desean. Todo lo del mundo, todas las palabras físicas del mundo pueden ser corrompidas porque son palabras solamente. El verdadero significado santo y puro viene del Espíritu. Por eso esta palabra el diablo también la puede corromper y cambiar todo el significado. Por eso no cualquiera que lea esto y les hable con esta palabra y lo mismo que está escrito ahí y les dé su significado con cosas de mundo y cosas, puede ser mentiroso, del diablo y corrompido. Solo tiene que ser del Espíritu de Dios quien le comprenda esta palabra en lo verdadero. Y así, lo mismo, si yo digo que tengo fe, pero no viene del Espíritu mi palabra, solo es de boca, no hago nada, no creo. Muchos dicen que creen en Dios, que tienen fe en Dios, pero no hacen lo que Él manda. No son capaces. No quieren dejar nada por Él. Dicen que lo aman. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Y el que ama deja todo por el que ama. Si el, si el que ama le dice haz esto, lo hace porque lo ama. Es lo mismo. Si yo digo que tengo fe por mi boca, pero no cumplo los mandamientos de Dios, mi fe es muerta. Porque yo digo que tengo fe en Dios, pero no hago lo que Él me manda, sabiendo que es bueno. Yo digo que creo que me voy a salvar si hago eso. Pues si sabiendo que es bueno, no lo hago, mi fe es muerta y es falsa. Porque la fe es junto con las obras. Porque es la fe, solo hablada por boca, es una palabra muerta, vacía en el espíritu. Pero la fe, que yo la hablo por mi boca,
pero primero sale de mi espíritu. Esa fe es verdadera, esa fe hace obras, esa fe es la fe que Dios me dice, haz esto y yo lo hago. Aunque sea lanzarme al vacío, yo lo hago. Porque yo tengo la fe verdadera y le creo a Dios que Él me protege, Él nunca me va a dejar y nunca voy a morir en Él. Porque yo ya no vivo por mi carne ni por el mundo, yo vivo en Dios y por Dios. Y si yo digo que tengo fe, pero me da miedo hacer eso, me da miedo andar en la noche, es que es tanto, recuerdo tanto, porque hablé con una hermana un día y primero sacó que le ayudara a pedir por un computador para sus hijos. Hablé y le dije que eso no es lo principal, lo primero es lo espiritual, pedirle fuerza a Dios para seguir adelante, pedirle fe, pedirle creer, pedirle por sus hijos, su familia, por todo lo más importante, pero no pedir por las cosas materiales primero. Me pidió perdón, yo le dije, no, si le estoy enseñando lo que yo mismo vivo y hago, que es la verdad. No es reprensión ni nada, solo digo la verdad. Y al final hablé todo eso y yo dije, bien, gracias Señor, porque entró palabra de verdad a su corazón. Y al final terminamos en otra conversación, me dijo dónde vivía que era peligroso. Y después por eso se justificó su mismo espíritu que no es de Dios. Se justificó y dijo, por eso, donde yo vivo aquí es tan peligroso que no quiero que mis hijos vayan a ciberes y cosas así. Me dolió en mi corazón, yo dije, bueno Señor, ya no puedo más. Porque es tan peligroso. Por eso no quiero que mis hijos vayan a ciberes y cosas, poniendo excusas. Su visión no es verdadera de Dios. No tiene fe verdadera. Su espíritu está en el mundo. Porque quiere pedir el computador. Porque no se justificó en eso. Para que mis hijos no vayan a ciberes porque es peligroso. No tiene fe ni para creer que Dios cuida a sus hijos. No tiene fe en Dios. Y me dolió en mi corazón, porque uno quiere dar lo mejor, quiere que crezcan en lo mejor, en la verdad, en la fe, en el espíritu. Pero es tan difícil hacer entender al mundo ciego que recibe verdad de muertos, que le hablan con la misma palabra, pero le enseñan cosas muertas. Le hablan con esta palabra escrita aquí, que tiene un significado en este mundo. Pero espiritualmente estas palabras también las corrompen. Esta palabra es sana cuando espiritualmente el Espíritu de Dios se las revela. Pero esta palabra, cuando se las revela el mismo espíritu del mal, trae contienda, trae pleito, separación. Por eso los pastores pelean unos a otros, se discuten unos a otros, y lo hacen por atraer más gente, para tener más dinero. Porque ellos tienen avaricia y cosas del mundo, y se creen grandes en el mundo. Pero no son como niños de Dios que confían en Él solamente. Y así la fe va con obras. Por eso dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? La fe sola. La fe por palabra, pero palabra de mundo, vacía, sin espíritu. Porque el espíritu es lo que le da vida a todas las cosas. Si la fe viene con espíritu, el espíritu le da vida. Y ese espíritu hace que yo crea y haga las obras. Pero si la fe sin espíritu está muerta, así como nuestro cuerpo sin el espíritu de Dios está muerto, por eso estamos muertos. Existimos, pero no somos reales, somos puñado de mentira, engaño, pleito y muerte. Y dice, y si un hermano y hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Eso es como que tú haces algo, dices algo por tu boca, pero no haces nada para confirmar que lo que dijiste es verdadero. Es solo una palabra vacía y muerta. Por eso da ese ejemplo. Porque si tú le dices a alguien y tienen necesidad de vestirse, de comer y de dormir, y le dices, y calentaos y saciaos,
pero te vas y los dejas sin, no les das ropa, no les das comida ni nada, ¿de qué les sirve a ellos? ¿Será verdadero lo que él dijo? Es solo una palabra, pero es falso, es como este mundo, muerto, porque los dejó desnudos, no les dio comida ni dónde dormir. ¿De qué le aprovecha? Si es falso. Así la fe sin obras también es muerta. Dice, por eso dice, más abajo dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta, porque no tiene obras. No tiene nada que justifique que sí hay fe ahí. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y el otro dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque el otro dice, yo tengo fe pero no tengo obras. Que muestre su fe sin sus obras. Él dice, yo tengo fe, pero ¿con qué la va a mostrar si no ha hecho nada al respecto? Entonces dice, que muestre su fe sin sus obras. Yo le mostraré mi fe por mis obras. Porque yo le voy a decir, yo creo a Dios. Hice esto, Dios me mandó a esto, yo lo hice y Él me salvó. Tenía hambre y Él me trajo de comer. Dios me dijo que hiciera esto, que era de muerte, pero no morir. Aquí estoy por mi fe, porque Dios me libró y me salvó. Porque son obras, porque yo creo a Dios. Y por eso yo le demuestro mi fe, aunque no le hubiera dicho por palabra que yo tengo fe. Por eso le dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque yo lo hice, porque yo lo creo, porque yo lo viví. Y ahí está demostrada mi fe. Pero el que dice que tiene fe sin obras es falsa, es muerta. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Porque está bien, muchos dicen yo creo en Dios, pero no hacen nada. Yo tengo fe, yo creo en Dios, pero siguen en la televisión, siguen en lo inmundo del mundo, siguen en la avaricia, siguen en la mentira, en el engaño, en los deseos carnales, no viviendo en el Espíritu, no cambiando su corazón a Cristo verdaderamente. Está bien, ellos creen. Los demonios también creen y están en el infierno y están muertos. Y es más, los demonios creen y saben que hay un Dios. Por eso tiemblan a su nombre. Pero aquellos que dicen que creen, con los demonios están en el mismo infierno. Porque no hacen nada. Porque no cambian su manera de vivir ni su corazón. Y desagradan a Dios. Así. Dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No existe fe. Tú puedes decir que hay fe, pero si no haces nada por la fe que dices tener, es muerta. No existe tu fe. Pero si tú haces, cambias, haces lo que dice Dios, lees la Biblia y dice que manda amar al Señor tu Dios con toda tu alma, mente y fuerzas y a tu prójimo y hermanos como a ti mismo. Y que vivas en el Espíritu y que ya no eres en la carne, vive en el Espíritu y haces todo eso, y lo lees, y cuando lo lees dice yo sí le creo a Dios, y en ti hay algo que sí le cree, y lo empiezas a cambiar y a hacer, le agrada a Dios porque sabe que tu fe es verdadera. Pero si tú le dices yo sí tengo fe y lees eso y dices pero no creo, ¿para qué tan exigente si Dios es amor y Él me va a salvar? No, es falso, tu fe sin obras es muerta. Dice, no fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque Abraham, Dios le dijo una noche, le dijo, ve y sacrifica tu unigénito hijo en el monte que yo te diré, en el lugar que yo te señale. Y se fue. Y él le dijo, Dios. Pero Abraham demostró mucho su fe, porque cuando Dios le dijo, ve al lugar donde yo te mande y a la tierra que yo te lleve, y él lo hizo sin saber dónde era el lugar, sin nada, solo partió. Eso es fe, eso es fe y con obras, porque él tuvo fe y lo hizo. Y su fe es verdadera por eso.
Y cuando Dios le dijo que sacrificara a su único hijo, que él ya era avanzado en años y no iba a poder tener más, y ese hijo se lo había dado Dios, él le dijo que iba a tener un hijo, pero él le costó a Sara, ni Sara lo creyó, su esposa lo creyó, porque ella era estéril y era ya muy avanzada en años, pero tuvo a su hijo. Pero Dios después le puso esa prueba, le dijo, ve y sacrifica a tu hijo en el monte que yo te señale y yo te diré. Y él le dijo, Dios, y se fue. Era una prueba. Pero Abraham, como vio que Dios era verdadero y sí tenía fe en él, fue, llevó a su hijo, a su único hijo, su heredero, y lo iba a sacrificar. Y su hijo se entregó, lo iba a sacrificar. Y un ángel lo detuvo, le dijo, detente. Porque Dios vio en su corazón que él ya lo iba a hacer y estaba decidido a hacerlo y lo detuvo cuando ya iba. Dijo, detente, reconozco que eres un hombre temeroso de Dios. Y ahí le dio un animal enredado por sus cuernos en un arbusto para que hiciera el sacrificio. Y lo detuvo. Pero por su obra, porque él lo hizo, Dios se lo contó por fe y por justicia, porque le creyó a Dios, al santo, al verdadero, sabiendo que él es poderoso para poder levantar a su hijo de los muertos. Porque hay mucha fe es creer en Dios y hacer lo que Él nos manda, aunque parezca una locura. No como el mundo te enseña, no como el mundo te da un espíritu muerto y falso en fe y obras. Por eso dice, ¿no ves que juntamente trabajó y se perfeccionó la fe junto con las obras? Porque Él lo hizo y su fe fue con las obras. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque ahora somos salvados por gracia. Pero por gracia, creyendo en Jesús, a Él es toda la gloria, porque Él nos enseñó la fe y las obras. Pero también Él nos dice que tengamos fe en Dios, en el Espíritu. Y que si tenemos fe tiene que ser con obras. Así que debemos seguir bien la Escritura para hacerlo verdadero a Dios. Nosotros no somos salvos por obras ahora, sino por Jesucristo. Pero sí, Él nos pide que tengamos fe. Y juntamente con la fe tenemos que tener las obras, que es creer y hacer lo que Él nos manda. Pero toda la gloria es para Jesús, porque Él nos cambia y nos da nuevo corazón, nueva vida. Dice, asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, porque tú vives, existes, como las palabras suenan aquí, pero sin espíritu no son reales, no las vives. Así tú también existes en esta tierra, pero sin espíritu de Dios estás muerto. Dice así, la fe. Dice, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está claro, está claro. Si tú dices que crees en Dios, pero no haces nada, no cumples toda su voluntad y palabra. Si tú dices que tienes fe, pero no vas a Dios, le buscas y haces lo que Él manda, de nada vale. Tu fe es muerta. Como tú, sin espíritu, estás muerto. Pero si tú tienes espíritu, por ese mismo espíritu estás vivo. Y por ese mismo espíritu, tu fe va a ser viva. Porque por el espíritu, tú vas a hacer lo que Dios te mande. Vas a hablar de Dios como Él te enseña, como Él te manda. A no dejar nunca de hablarle a Él, nunca de pensar en Él. No solo ir a una iglesia y cosas muertas. Por el espíritu, tú eres vivo. Y tu fe es viva. Y tu amor es vivo. Y todo es vivo. Pero tú, sin espíritu, tu fe y tú muertos están. Y el único que da espíritu es Jesús. Y Él te da vida eterna. Y Él te hace nuevo tu corazón y te da la fuerza para poder hacer todo. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Espero les sirva de mucho. De mucho. De todo amor y corazón de Dios. Es su verdad para que todos se salven. Porque Dios, Jesús,
los ama tanto, porque yo siento su amor y Él sí quiere que se salven tanto. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga demasiado. Y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Amén.